Hola con todos. En esta ocasión estaremos definiendo lo que es la velocidad específica. Empezaremos ingresando al software y cargando nuestro respectivo proyecto. Anteriormente ya habíamos definido todas estas herramientas. Ahora tocaría lo que es la herramienta asistente de curvas horizontales. Sin embargo, antes habría que definir una serie de parámetros. El primero es que este asistente de curvas horizontales no va a trabajar con la velocidad de diseño que habíamos predefinido. Muchos ingenieros cometen el error de trabajar los elementos geométricos horizontales, como por ejemplo curvas horizontales, tangentes horizontales, curvas verticales y tangentes verticales, lo trabajan con la velocidad de diseño, lo cual está mal, ya que la norma indica que todos los elementos geométricos de una carretera se trabajarán con la velocidad específica y no con la velocidad de diseño. A pesar de que el nombre sea velocidad de diseño, no indica que se debe de diseñar con esto. Los elementos geométricos, lo vuelvo a repetir, se trabajarán con la velocidad específica. ¿Dónde indica esto la norma? Iremos principalmente a la norma. Todos nos basamos en la norma. Aquí está, la sección de velocidad. Empieza con lo que es la velocidad de diseño. Antes me gustaría definir lo que dice la norma acerca de la velocidad. Nos habla de una velocidad de diseño. También nos habla de una velocidad específica. También nos habla de una velocidad de marcha. Y también nos habla de una velocidad de operación. Nos habla de 4 tipos de velocidad. Ahora la pregunta es, ¿con cuál de estos se diseña? ¿Será con la velocidad de diseño? ¿Será con la velocidad específica? ¿O con la de marcha? ¿O con la de operación? La norma nos dice muy claro en un par de líneas, en esta parte específicamente, nos dice que la velocidad máxima con que se vería abordado cada elemento geométrico es la velocidad específica. Y presten mucha atención aquí. Nos dice que con la que se debe diseñar. O sea, ¿qué nos está diciendo? Todos como ingenieros debemos diseñar con la velocidad específica y no con la velocidad de diseño como muchos lo hacen. La norma misma es bien clara aquí, dice. La velocidad específica es con la que se debe diseñar. Ahí es muy clara la norma. Entonces, ahora la siguiente pregunta va, ¿cómo defino la velocidad específica o cómo hallo la velocidad específica? Bueno, sería de leer toda la norma. Yo no lo voy a hacer, perderíamos mucho tiempo. Yo ya tengo un pequeño resumen, donde primeramente se nos hacemos la pregunta si se debe diseñar con la velocidad de diseño específica, con la velocidad de marcha o con la velocidad de operación. Ya se los mostré. La norma indica que es la velocidad específica con la que se debe de diseñar. Ahora, ¿cuánto vale? La velocidad específica, en el siguiente, nos dice que está en un rango. ¿Cuál es ese rango? El rango será desde la velocidad de diseño hasta la velocidad de diseño más 20. Para nuestro caso, la velocidad de diseño era 60. Pero los elementos geométricos se diseñan con la velocidad específica. Entonces, ¿cuánto estaremos usando? Entonces, nosotros estaremos usando desde 60 hasta 80.
sería 60 menor o igual que la velocidad específica menor o igual que 80. O sea, en nuestro proyecto vamos a estar usando velocidades de 60, de 70 y de 80. Eso es lo que indica la norma. Ahora, lo siguiente es definir la velocidad específica. La velocidad específica hay 4 tipos. Para empezar, nace de la velocidad de diseño, ya que depende de esta. Como ustedes pueden observar en esta fórmula, la velocidad específica se define en base a la velocidad de diseño. Por eso es que, primeramente, hacemos la velocidad de diseño para hallar la velocidad específica. Pero es tan sencillo como esta fórmula. Simplemente varía entre la velocidad de diseño y la velocidad de diseño más 20. Y luego se debe definir la velocidad específica para curvas horizontales, para tangentes horizontales, para curvas verticales y para tangentes verticales. ¿Qué son estos? Son elementos geométricos de una carretera. Ahora, ¿y cómo lo asigno? Aquí está. En la siguiente tenemos lo que es la asignación de la velocidad específica. La velocidad específica primeramente está en base de la curva horizontal. En base a la curva horizontal, nosotros vamos a asignar una velocidad específica. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos nuestro asistente de curvas. Entonces nosotros vamos a darle a esa curva una determinada velocidad específica. Para este proyecto dijimos que la velocidad específica podía ser 60, 70 y 80. Ahora, luego de eso, se deberá asignar la velocidad específica a la tangente horizontal. ¿Cómo? De la siguiente manera. Nosotros tenemos, por ejemplo, la tangente, la curva y la curva también por acá. Entonces, en aquí estará con una velocidad específica, por ejemplo, de 70. Y aquí estará una velocidad específica de 50. A modo de ejemplo. Entonces, ¿cuál sería la velocidad específica de esta tangente? La velocidad específica de tangente será la mayor de las dos velocidades. Entonces, esta tangente estará yendo con 70. Así es como se define la velocidad específica para lo que es una tangente horizontal. Luego de esto, pasaremos al diseño vertical. Y también depende del diseño horizontal. ¿Por qué? Las curvas verticales y las tangentes verticales dependerán de las velocidades que tengan las curvas horizontales y las tangentes horizontales. Ya que estas de aquí básicamente van a coincidir con las curvas horizontales y con las tangentes horizontales con la velocidad que estos tengan. Un ejemplo. Si nuestra curva vertical está, por ejemplo, así, por esta zona, ahí tenemos nuestra curva vertical. Aquí está nuestra curva vertical. Coincide con la tangente, entonces la curva vertical trabajará con la velocidad que tenga la tangente. Caso contrario, si nuestra curva vertical coincide con la curva horizontal, entonces la curva vertical tendrá la velocidad de la curva horizontal. Es lo que nos dice acá. Coincidirá con la velocidad específica asignada a los elementos geométricos en planta. Eso es lo que nos indica la norma en cuanto a lo que es la velocidad específica. Esto ya lo podemos cerrar. Yo creo que ya quedó claro que se debe de trabajar con la velocidad específica y más no con la velocidad de diseño. Claro que la velocidad específica también depende de la velocidad de diseño. Entonces, ahora, ¿debido a qué surge esto? Generalmente en nuestro alineamiento o en nuestro eje de carretera, vamos a tener puntos donde las curvas que se nos va a permitir crear van a ser más grandes que el mínimo. Por ejemplo, ahorita tenemos que el radio mínimo
es 125. ¿Eso de dónde lo trajo? De acá, miren. La curva circular, el radio mínimo es de 125. Eso lo trajo acá. Entonces, no necesariamente todas las curvas circulares van a estar con un radio de 125. Habrán curvas que estarán con radios de 200. Entonces, por ejemplo, una curva con un radio de 200 ya no trabajará con una velocidad específica de 60, sino con una velocidad de 70. Y por supuesto que los parámetros cumplen. Y como ven, nos botó errores, que no está cumpliendo. Ingeniero, yo tengo ahí una curva un poquito amplia que puedo trabajarlo hasta con 250 de radio. Entonces podremos subir hasta 80 la velocidad específica. Y todavía está cumpliendo porque sería 230 el mínimo. Entonces va cambiando. Pero podría con 90, no, ya no. Porque la velocidad específica solo es superior en 20 km por hora a la velocidad de diseño. Si la velocidad de diseño era 60, lo máximo que podríamos usar, como dijimos antes, era 80. Entonces, básicamente solo con esos podemos trabajar. Entonces, esto será de definir en cada punto con qué tipo de velocidad específica estará trabajando cada curva. Va a haber ciertas curvas en las que no se va a poder trabajar con radios muy grandes. Entonces, básicamente vamos a tener que usar el radio mínimo. Entonces, esas trabajarán con la velocidad específica mínima, que vendría a ser la velocidad de diseño, o sea, 60. Habrá ciertos puntos donde podremos colocar curvas un poco mayores, como por ejemplo con radios de 200. Entonces, aumentaremos la velocidad. Y como ven, al cambiar la velocidad, los parámetros cambian. Habrá curvas en donde podremos colocar radios de 300, por ejemplo. La velocidad podrá aumentar hasta 80. No va a pasar de esto, porque, como ustedes saben, está limitado por este rango. Entonces, espero que haya quedado claro lo que es la velocidad específica, ya que a partir de ahora vamos a usarlo mucho, lo que es la velocidad específica. Vamos a trabajar todos los elementos de diseño geométrico con la velocidad específica. Hasta aquí sería el video de velocidad específica. Espero que haya quedado claro. Yo me despido aquí. Hasta una siguiente sesión.